Hola, muchas gracias por reproducir este video que he preparado de mi plática para la sesión especial de teoría de códigos del 54º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Muchas gracias a los organizadores, Eduardo Campos y Girán López, por la cordial invitación que me han hecho para participar en esta sesión. Entonces, para empezar mi plática, permítanme compartir mi pantalla. Aquí está. Mi plática se titula Una introducción a las secuencias de ADN y almacenamiento de datos. Y este tema está motivado por la gran cantidad de información que nosotros estamos produciendo año con año. En la gráfica ustedes podrán ver que esta información ha estado creciendo de manera exponencial en los últimos 5 años. Y esto se ha vuelto mucho más severo debido a la crisis mundial que estamos pasando. Por otra parte, permítanme mover esto, por otra parte, nuestros dispositivos convencionales de almacenamiento de información, que son por ejemplo el Blu-ray, el USB o los SSDs, no están experimentando un crecimiento exponencial en cuanto a la capacidad de almacenamiento que ellos puedan tener. Una buena alternativa que nosotros hemos encontrado es usar la nube. Pero la nube no es otra cosa más que un centro de datos que tiene miles de servidores y cada uno de estos servidores cuenta con varios de estos dispositivos SSDs. En su pantalla ustedes tienen el centro de datos de Google y como podrán ustedes ver son grandes construcciones que tienen estos servidores bajo condiciones óptimas de temperatura para un óptimo rendimiento y un óptimo funcionamiento. Esto, por supuesto, implica altos costos de mantenimiento. Grandes cantidades de energía deben estar disponibles para que esto siempre esté funcionando eficientemente. Pero peor aún, la tecnología que están usando estos centros de datos no dura suficiente. Se sabe que los dispositivos de almacenamiento de información, como los discos duros o los SSDs, tienen que ser reemplazados aproximadamente cada 5 años para que su rendimiento sea óptimo. De esta manera se está buscando nuevos dispositivos de almacenamiento de información que superen estas dificultades. Entonces se quiere algo que tenga una alta densidad de almacenamiento de información, es decir, que pueda almacenar grandes cantidades de información, que no sean frágiles a temperaturas ambientales, por ejemplo, usuales, y que tengan una duración mayor que la que se tiene ahora para los dispositivos de almacenamiento de información digital y que por supuesto tengan un bajo costo de mantenimiento. Se pretende tener todo en un paraíso, a veces es difícil, sin embargo en este caso aparentemente es posible. Y la ciencia está trabajando para que esto pueda llevarse a la práctica. Resulta que el ADN es una muy buena alternativa y científicos han estado investigando cómo usar el ADN precisamente para llevar esto a la práctica. Pero ¿de dónde viene la idea? La idea vino del trabajo de Richard Feynman. En diciembre de 1959 él presenta una plática que se titula ¿Existe suficiente espacio abajo o en lo inferior? Él no quiso decir que entonces lo que podemos hacer es escarbar en la tierra y construir nuestras compañías hacia abajo, en lugar de construirlas sobre la superficie. No, para nada. Él se refería a lo siguiente, a que si la humanidad encuentra la forma de manipular los átomos y de manera específica, él dijo, si nosotros podemos reorganizar los átomos de la manera que nosotros queramos, entonces nosotros debemos de ser capaces de almacenar y de hacer cómputo directamente con los átomos. Esta frase y el trabajo en general de Richard Feynman fue lo que dio base u origen a las ideas de computación cuántica, nanotecnología y por supuesto a esta idea de usar el ADN como almacenamiento de información. De hecho, en su plática y en su trabajo,
Richard Feynman usó el ADN como un ejemplo de una macromolécula que puede ser usada como un dispositivo de almacenamiento de información masiva. Como les comenté hace un momento, esto fue en 1959 y los primeros intentos de llevar esto a cabo fueron realizados recientemente en los siguientes trabajos. Fueron en el 2012 y en el 2013 por los grupos de trabajo, bueno, 2 laboratorios de investigación liderados por Church y Goldman, respectivamente. En ambos trabajos se realizaron experimentos de codificar información digital en lenguaje ADN, sintetizar el ADN, tener moléculas de ADN o partículas de ADN con información digital almacenada, después volver a leer esas secuencias de ADN, a lo cual se le llama secuenciar el ADN o leer, prácticamente despedazar esas partículas y recuperar la información digital. Ambos artículos presentan trabajos exitosos de que esto puede ser llevado a la práctica, siempre y cuando se tenga la tecnología a la disposición. Y en cuanto a la tecnología, pues nos referimos a las grandes máquinas que tienen que sintetizar el ADN, por ejemplo. Lo cual solo grandes laboratorios tienen ahora a su disposición. Bueno, en esta plática les daré un poco de lo que Goldman presentó como una propuesta para que esto pueda ser llevado a la práctica. Permítanme recordarles cómo es un esquema de codificación usual en teoría de códigos, y esto se presenta usualmente en el primer día de clases en una curso introductorio en teoría de códigos. Y bueno, se tiene una entrada. Esa entrada se supone que es información digital, se comprime, al comprimirla se le quita redundancia, se codifica, y esta es la parte central en teoría de códigos, y al codificar se añade información redundante que será usada después en el proceso de decodificación para que la información pueda ser recuperada, si no al 100%, pero de la manera más cercana posible a la original. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque el canal de comunicación introduce ruido en la información que es transmitida a través de él. Luego se decomprime y al terminar la decompresión, nosotros esperamos que la salida sea pues idéntica a la original, como mencioné hace un momento. Bueno, este esquema se mantiene, por supuesto, cuando se está trabajando con este nuevo esquema de almacenamiento de información usando ADN. Solo que en este caso requiere un proceso de modulación y de tratamiento químico que se le llama sintetizar el ADN. Bueno, el proceso de modulación es necesario porque la información que actualmente tenemos es digital, ceros y unos. Sin embargo, el lenguaje ADN usa 4 símbolos, A, T, C y G. Así que tenemos que encontrar una forma de transformar esta información digital al lenguaje ADN. Y es aquí donde la teoría de códigos juega un papel muy importante. Y este proceso se llama modulación. Posteriormente, ya que se tenga todo el lenguaje ADN, bueno, como dije anteriormente, equipo especializado sintetiza ese ADN y lo procesa para tenerlo listo en almacenamiento. Ya que se procesa este ADN, se mira todo en un tubito de ese tamaño, más o menos, como el tamaño de mi dedo, y se va a mirar polvito en la parte inferior del tubito. Ese polvito es el ADN sintetizado, y que si se mantiene en un lugar frío y oscuro, eso va a durar miles de años ahí, sin que se deteriore. Y es por eso que el ADN es una buena alternativa para almacenar información. Bueno, si se quiere recuperar la información, ese polvito se pone en un líquido, es un compuesto químico, y se mete a unas nuevas máquinas especializadas que van a agarrar los polvitos, las partículas de polvito, y las van a empezar a leer, y a eso se le llama secuenciar,
y lo que hacen es prácticamente como que despedazar esa partícula y transformar esa partícula en secuencias de ADN. Vamos a otra vez pasarlo al lenguaje A, T, C y G. Una vez que se tiene el lenguaje A, T, C y G, o sea, el lenguaje ADN, nosotros realizamos el proceso inverso a la codificación, se llama demodulación todo este proceso, y se transforma la información a binario, y de binario nuevamente recuperamos nuestra información. ¿Ok? Este es el esquema que se tiene. La teoría de códigos juega un papel muy importante en el proceso de modulación y demodulación de esta información. Y lo que Goldman hizo fue precisamente proponer un modelo de modulación para transformar información digital al lenguaje ADN. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a explicarles lo que Goldman hizo, permítanme presentarles qué es el ADN. Creo que todos estamos familiarizados con nuestra doble hélice de ADN. Y si nosotros la desenrollamos un poquito, obtenemos esta forma de escalera de ADN. Y el ADN, pues es una molécula orgánica compuesta de nucleótidos o bases. Cada uno de estos nucleótidos o bases son los que conforman el ADN y solo hay 4 de ellos. La adenina, la timina y la guanina y la citosina. Y lo que es curioso en el ADN es de que para tener una escalera de ADN o doble hélice, lo único que se necesita es la mitad de la escalera. Por ejemplo, se necesita esta columna de información. ¿Y por qué es eso? Porque la tamina siempre va unida a la adenina y la citosina siempre va unida a la guanina. Y siempre va a ser así. Nunca vamos a encontrar C al lado de la A. Así que para reproducir una cadena de ADN, lo único que necesitamos especificar es precisamente la mitad de esto. ¿Ok? Esta columna vertical que tenemos aquí es lo único que necesitamos construir. Así que el proceso de modulación va precisamente a concentrarse en construir una secuencia de ADN, o sea, un lado así, y el proceso de síntesis de ADN construye la otra parte inmediatamente y forma la escalera y la doble hélice. ¿Ok? Entonces nuestro proceso se concentra en esta parte de aquí. Bueno, vamos a ver una forma muy simple de hacerlo. Bueno, tenemos 4 símbolos de ADN, A, C, G, T, y tenemos lenguaje binario. Una forma elemental de hacerlo es, pues a 2 símbolos binarios le asociamos un nucleótido o base en el ADN. Y por ejemplo, el 00 le podemos asociar la A, 01 la C, 10 la G y el 11 la T. De tal manera que si tenemos información binaria, por cada 2 símbolos nosotros lo reemplazamos con su correspondiente símbolo en ADN y el proceso de sintetizado genera la otra cadena y mediante procesos biológicos producimos nuestra partícula de ADN. Muy simple de hacer, pero ha tomado muchísimos años para que esto sea posible. Bueno, en nuestro proceso de modulación, obviamente, si las máquinas que sintetizan el ADN cambian un nucleótido por error, obviamente nuestra información digital en el proceso inverso se va a cambiar también. Por ejemplo, si la C la cambian por una, perdón, la G la cambian por una T, este 1,0 se transforma en 1. Y obviamente al transformar la información digital y procesarla y presentar nuestros archivos en la computadora, por ejemplo, pues van a haber errores. Bueno, pero este simple método de modulación me permite almacenar 455 exabytes por gramo de ADN. 455 exabytes. Para darnos una idea, es uno de estos grandes centros de datos y probablemente mucho más, transformado en un solo gramito de ADN. Así que el ADN tiene una alta densidad de almacenamiento de información y lo que hizo Goldman es mostrar que esto sí puede ser llevado a la práctica. Bueno, nuevamente aquí les presento el esquema y les recuerdo, Goldman va a trabajar en esta parte de aquí. ¿Cómo se realiza esto?
para que si hay errores en estos procesos de síntesis, almacenamiento y de secuenciado, nosotros aún así podamos recuperar nuestra información de manera fidedigna. Esta es una fotografía que resume de manera elegante lo que Goldman propuso. Y se las explico. Imagínense que tienen información de forma binaria. Ya que tienen información de forma binaria, ustedes la pasan a base 3 y Goldman propuso usar un código de Huffman para convertirlo a base 3. Ya que se tiene en base 3, se codifica el lenguaje de ADN. Ya que se tiene el lenguaje ADN, ahora el problema es sintetizar estas cadenas en lenguaje ADN. Ahora, Goldman y su equipo notaron que las máquinas que sintetizan el ADN no pueden producir cadenas de longitud arbitraria de ADN. No las pueden sintetizar. Empiezan a cometer errores si estas cadenas empiezan a ser cada vez más largas. Así que lo que él propuso es cortar esta cadena grandísima de información en cosas más pequeñas. Ya que una vez formó bloques de cadenas de lenguaje de ADN, pues él observó que al sintetizarlas y en el tubito se mezclan y uno no sabe qué cadena era primero y qué cadena era después. Así que lo que se hizo fue agregar esta parte amarilla, que es un índice que me dice esta cadenita es la primera, esta cadenita es la segunda y así sucesivamente. Entonces, hasta el momento él no ha introducido códigos que le permitieran a él corregir errores en caso de que sucedieran. Dado que es importante saber qué cadena es primero y qué cadena es después, se necesita un código para corregir errores que pudieran ocurrir en esos índices. Él propuso usar un simple código que es verificador de paridad. Y para corregir errores que puedan suceder en esos fragmentos verdes o rosados, él también agregó un código verificador de paridad, pero más aún, decidió repetir 3/4 de cada cadena en las siguientes. De tal manera que un bloque va a estar repetido eventualmente al menos 3 veces y usar este código de repetición para corregir cualquier error que haya ocurrido. Por supuesto, esto solo puede corregir un error, como ustedes saben. Más aún, él propuso usar una técnica que hasta el momento se ve oscuro de por qué lo usó, que es la primera cadena la lee tal cual, pero la segunda cuando la lea, lo que hace es que la invierte y la cambia por sus complementos. Por ejemplo, la A la cambia con la T y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la A siempre viene con la T. Si fuera una C, la cambiaría con G. Y de esta manera, con esta propuesta que él tiene, él realiza el experimento de almacenar información, enviarla y recuperarla al 100%. En un momento más les doy un poco más de detalles. Permítanme decirles cómo él convierte de base 3 a lenguaje ADN, porque es curioso, porque se tienen únicamente 3 símbolos en base 3, el 0, el 1 y el 2, pero ahora lo queremos transformar esto a 4 símbolos, que son A, T, G y C. Usa una técnica de codificación muy importante que se llama codificación diferencial. En codificación diferencial, un símbolo que va a ser codificado no depende solo de lo que se quiere codificar, sino de lo que se ha codificado previamente. Entonces, Goldman y su equipo proponen esta tablita en la cual tienen los 3 símbolos, 0, 1 y 2, y los 4 símbolos de ADN. Y dicen, una cadena que está en lenguaje ternario va a ser traducida al lenguaje ADN de la siguiente manera. Los 3 primeros símbolos de acuerdo al renglón A de mi tablita. Por ejemplo, el 2 se transforma a la T. El 0 con la C. Y el 1 con la G. Pero a partir del 4º símbolo, me voy a fijar en el anterior, lo busco, busco ese símbolo en mi tabla, va a ser conforme al renglón, y conforme al renglón codifico de acuerdo al número. Por ejemplo, para codificar el 0,
perdón, para codificar el 1, que es el cuarto símbolo, me fijo en el símbolo anterior, que es la G. Voy a buscar la G en esta tabla, me fijo en ese renglón, y dado que quiero codificar el 1 lo codifico ahora con la A. Para codificar el 0, ahora me fijo en el símbolo anterior, que es la A, busco ese renglón y busco el 0 en la columna y me da la C. Para codificar el 2, ahora me fijo en la C, busco el 0 y lo codifico como es el renglón C, busco el 2 y lo codifico como A. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y esto es codificación diferencial. Esto le permite a Goldman de que si un error ocurre en una posición, ese error se replica en la siguiente, pero la repetición que él tiene en los bloques le va a permitir corregir ese error y no se propaga de forma múltiple en los siguientes símbolos codificados en lenguaje ADN. Bueno, es interesante porque él propone estas técnicas. Él comenta de que propuso estas técnicas porque son muy simples y son las primeras cosas que se le vienen en la mente a uno. Como les comenté, él hizo el experimento con 0.8 megabytes de información, la codificó y la recuperó de manera exitosa. Él produjo 4 secuencias de ADN y 3 las recuperó con 100% de eficacia, excepto una. Pero demostró que si él sigue este método de codificación, un centro de datos por completo se puede almacenar en 1 gramo de ADN, prácticamente. Así que todo un centro de datos de Google, por ejemplo, se puede transformar este puntito que nosotros tenemos aquí. Y bueno, esta es la principal razón por la cual ADN está siendo propuesto como un medio de almacenamiento masivo. Bueno, ¿qué pasó con el pedacito que él no pudo recuperar? Bueno, sucede que ocurrieron errores que él no esperaba y que él no previó que sucedieran cuando diseñó su técnica de codificación. Y esto es intercambiar 2 nucleótidos o bases, o que la máquina que está sintetizando el ADN introdujera nuevas bases o por equivocación borrara ciertas bases. ¿Okay? Años más tarde, en el 2016, Blauat observó en datos experimentales que esto pasaba muy frecuentemente y que era importante diseñar un nuevo método para de codificación para que se puedan corregir este tipo de errores. Blauat no propone mandar la información digital a ternario, sino que en su lugar él convierte la información digital a cadenas de ADN directamente siguiendo la regla que están en las tablas 1 y 2. Los 6 primeros bits en un byte los transforma de acuerdo a la tabla de Goldman, pero los últimos 2 los codifica usando la tabla 2, para los cuales ustedes podrán ver que el 1.1, él puede codificarlo de 4 formas diferentes. Él tiene más reglas para que esto pueda ser hecho únicamente de 2 formas. Y entonces cada byte se codifica de 2 formas diferentes. Entonces él forma 2 grupos a los cuales le llama clusters para cada byte. Y lo que hace al codificar una cadena larga de ceros y unos es de que el primer byte lo codifica con el clúster 1, el segundo byte lo codifica con el clúster 2 y así sucesivamente de manera alternada. Y lo que hace, este proceso le permite a Blauat detectar cuando algo fue insertado y no sigue ese patrón alternado o cuando fue algo borrado. ¿Ok? Pero, como lo mencioné antes, también es importante que se proteja qué cadena de ADN fue primero y qué cadena de ADN sigue después. Entonces, él observa que ocurre un error ahí y que es importante corregir ese error. Se puede utilizar un código de Hamming para corregir eso. Pero él dice, en algún momento se ocurren 2 errores. Así que él decide usar un código BCH para proteger los índices de localización y para proteger la cadena completa, en lugar de usar otro código de paridad y de repetición, lo que él sugiere es usar códigos de Reed-Solomon para corregir eso.
¿Por qué códigos de Reed-Solomon? Porque los códigos de Reed-Solomon son muy buenos para corregir errores que ocurren en ráfagas, también cuando se borra y también cuando se inserta. Entonces, con esta técnica, Blauat alcanza también muy alta densidad y muestra que se puede almacenar información en ADN de manera confiable, fiable. Ambas técnicas, Blauat y Goldman, tienen inconvenientes, las cuales son acceso parcial de datos y de escritura de datos. Actualmente con los dispositivos que tenemos y almacenamos mucha información en nuestros dispositivos, sin problemas podemos almacenar, accesar un archivo que tenemos sin necesidad de decodificar toda la información que está almacenada en el dispositivo. También si queremos cambiar algo en ese archivo, lo podemos hacer sin problemas. Esto no es posible con las técnicas de codificación que se tienen actuales, propuestas para ADN, mucho menos con las técnicas de Blauat y Goldman. Así que para que el ADN pueda ser usado en la práctica, además de reducir los costos de las costosas máquinas para sintetizar el ADN, se necesita de que esto sea posible. Acceso parcial de datos y también reescritura de datos. Se está haciendo muchísima investigación en estos temas, pero la pregunta todavía sigue abierta. ¿Cómo podemos diseñar códigos o esquemas de codificación y de modulación para que se pueda tener grandes cantidades de almacenamiento de información en un gramo de ADN, se pueda accesar la información de manera aleatoria y también se pueda cambiar en caso de que sea necesario? Esta es la pregunta que ha motivado que me interese en estos trabajos. Y bueno, uno puede preguntarse por dónde empezar a ver qué es lo que la gente ha propuesto. Y bueno, este artículo es un buen punto de inicio. Muchísimas gracias por estar presente en esta plática y por reproducir este video. Y quedo abierto a sus preguntas y comentarios.